Bien, jóvenes, aquí tenemos un ejercicio, cálculo de volumen. Es interesante saber que existe una relación de los conos con los cilindros. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno tiene un cilindro? ¿Ya? Aquí vamos a poner solución. Cuando uno tiene un cilindro, con los mismos datos de este ejercicio, por ejemplo, la misma altura, vamos a poner cómo se calcula el volumen de un cilindro. Vamos a poner los mismos datos a este, 10 ahí. Pero primero quiero hablarles de un detalle importante. Supongamos que este es el radio, ese es el radio. Y supongamos que esta es la altura. ¿Cómo yo podría calcular el volumen del cilindro? Volumen del cilindro. Resulta que esto tiene, ¿no es cierto?, acá una superficie, una área. Yo sé que, lo único que sé yo es que el radio es R. Entonces, digamos que el área de esa circunferencia yo la podría calcular, ¿no es cierto? El área de esa circunferencia, ¿no es cierto?, sería pi por r cuadrado. ¿Cierto que sí? Esa es la fórmula del área de un círculo. Pi por r cuadrado. Ahí tenemos. Entonces hay que imaginarse el área como una especie de disco CD, por ejemplo, una cosa así, que tiene superficie, no es hueco, no es como un alambre. ¿Ya? Es un disco. Entonces, si yo esa superficie que es pi r cuadrado, ese disco, es como una especie de torrejita de mortadela circular, una cosa así. Entonces, si esa torrejita que tiene esa área pi por r cuadrado, ¿cierto? Pi por r cuadrado, yo la multiplicara por la altura, porque ese pi r cuadrado representa la superficie esa de la torrejita de mortadela, una cosa así. Y si yo multiplico por h, ¿cierto? ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar todas las torrejitas. Y se me va a formar todo el cuerpo completo, el cilindro. Entonces, así se calcula el volumen de un cilindro. Pi por r cuadrado por h. Entonces, ese es el pensamiento. Primero tengo una torrejita ahí, delgadita, ¿cierto? Pi r cuadrado sería el área de esa torrejita. Tengo una torreja. Entonces, si quiero toda ¿cómo se llama? El trozo completo, el cilindro completo, tendría que multiplicarlo por h. Si lo multiplico por h, tengo el volumen, todo el espacio encerrado, ¿cierto? Por todas las torrejitas esas que van a ir ahí adentro. Así se calcula el volumen de un cilindro. ¿Ya? Y resulta que el cono es la tercera parte del cilindro que lo contiene. Repito eso. El volumen del cono es la tercera parte del cilindro. Así que vamos a colocar algo así. El volumen, ¿cierto?, del cono va a ser la tercera parte del volumen del cilindro. O sea, pi r cuadrado por h partido por 3. Esa es la fórmula para calcular el volumen de un cono y de un cilindro. Entonces el volumen del cono, la tercera parte del volumen del cilindro. Por eso que es importante saber esto. Así que bueno, tenemos que calcular. El volumen del cono sería pi, ¿cierto? R cuadrado, pero como esto es 10, el radio sería 5. Sería 5 metros al cuadrado por h. Bueno, el h sería la distancia que hay ahí, ¿no es cierto? Ese de ahí. Entonces este sería el h. Porque esto no, esta es la generatriz. Generatriz. Entonces, ¿cuánto vale ese h? Como que hay un ángulo recto y el radio es 5, ¿cierto? Podríamos calcular la altura por Pitágoras.
porque hay un ángulo recto, así que podemos usar Pitágoras en ese triángulo. Entonces, ¿cómo quedaría? H al cuadrado, ¿cierto? H cuadrado sería igual, ¿cierto? Incluso podríamos colocar 5 al cuadrado más h cuadrado, porque eso es lo que dice el teorema de Pitágoras, que un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, ¿cierto? Me da la hipotenusa al cuadrado, o sea, sería ahí 13 al cuadrado. Entonces h cuadrado va a ser igual a 169 menos 25. Entonces eso me daría, ¿cierto? Que h cuadrado sería igual a 144. Y por lo tanto h es 12. 12, por supuesto, metros, ¿cierto? Tengo entonces la altura, 12 metros. Así que este sería acá 12 metros. Y eso, ¿cierto? Va partido por 3. Entonces el 3 en 12 cabe 4 veces. Entonces, ¿cuánto sería el volumen entonces del cono? Ya tendríamos, ¿cierto? 5 al cuadrado serían 25. 25 por 4 serían 100. Le agrego el pi que está ahí, ¿cierto? Aquí me va a quedar metro al cuadrado. Por metro me va a quedar metro cúbico, que es la unidad de volumen. Así que esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta. Volumen del cono, 100 pi metros cúbicos. Bien. Eso sería por jóvenes. Esta relación también se produce entre una caja y la pirámide, ¿no? Vamos a colocar acá ese detalle aprovechando que tengo un espacio acá. A mí que me gusta enseñar. Vamos a colocar ahí. Si uno tiene una caja, ¿cierto? Pongamos esa cajita ahí. ¿Ya? ¿Cierto? Aplicando la misma idea de aquí, podríamos calcular el área, ¿cierto? De esta tapita de aquí, el área de esa tapa. ¿Cuánto sería el área de esa tapa? ¿Alumno participante? AB, claro que sí, pues. Porque para calcular el área de un rectángulo se multiplica el ancho por el largo, así que el área de eso sería AB. Y si la altura, ¿cierto?, es H, entonces el volumen de esto va a ser AB por H, porque AB representa el área de una torrejita rectangular de mortadela. Bueno, vamos a poner jamón esta vez porque estamos más cachetones. Una torrejita de jamón rectangular sería AB. Y si eso lo multiplicamos por H, yo tengo el volumen. O sea que el volumen de eso sería A por B por H. A por B por H. Aquí vamos a dejarlo más claro, mejor. Volumen igual a A por B por H. ¿Y eso qué tiene que ver con esto, profe? Un momento, pues, joven, tranquilo. Resulta que acá yo podría inscribir, ¿cierto? Una pirámide. Una pirámide ahí, ¿cierto? Que tuviera, ¿no es cierto?, la misma base. Vamos a dibujarla acá para que quede más claro. La misma base, ¿no? Una pirámide. La misma altura, ¿no? La misma base, la misma altura, las mismas dimensiones que ese rectángulo. Entonces, si quiero calcular el volumen de la pirámide, también va a ser A por B por H. O sea, este es A, ¿cierto? Este es B. Y la altura, ¿cierto?, de aquí hasta arriba es H. H. Entonces el volumen también va a ser, pero partido por 3. Qué interesante eso, ¿ah? Partido por 3. La misma relación que existe entre el cono y el cilindro, en donde el cono es la tercera parte del cilindro que lo contiene, también ocurre acá. La pirámide, ¿cierto?, tiene la tercera parte del volumen del paralelepípedo, la caja, ¿cierto?, que lo contiene. De nuevo eso, el volumen de la pirámide, ¿cierto?, que está ahí adentro, es la tercera parte del volumen de la caja que lo contiene. Esa figura caja, ¿cierto?, se llama paralelepípedo. Es interesante porque esa relación es la tercera parte, el volumen. Y aquí también el cono, siendo que el cono no es recto,
O sea, me refiero yo que son curvos, ¿no es cierto? Cilíndrico, cónico. También resulta que es la tercera parte. Tercera parte, tercera parte. Entonces no se olviden de esa relación porque son cosas interesantes que ocurren con las matemáticas. ¿Cierto? La relación es la misma entonces. El volumen es la tercera parte de la caja que lo contiene y el cono es la tercera parte del cilindro que lo contiene. Bien, jóvenes, eso sería.